Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy, sábado 22 de noviembre, te cuento las noticias más importantes de la semana. Empezaremos con un caso del que muchos hemos sido víctimas, las estafas digitales, y en este caso en particular de uno muy profesional que utiliza el nombre de la agencia de viajes Expedia. Hablaremos del desvío de recursos que se le imputa a la exdirectora de Administración y Finanzas de la Entidad Superior de Auditoría de Morelos. Sí, exactamente a la persona encargada de vigilar los recursos. Seguiremos discutiendo las detenciones ocurridas en la marcha del pasado sábado y la respuesta desproporcionada del gobierno. Y terminaremos con un invitado muy especial que seguramente todos conocen y que fue víctima de la violencia de este país a causa de ejercer su libertad de expresión. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos. Hoy arrancamos con un caso que nos despertó como expreso doble en ayunas, directo, amargo y con un golpe que te deja temblando. Hablamos de algo que nos llena de coraje, los fraudes que cada día se perfeccionan más y que siguen dejando a víctimas en situaciones vulnerables. La historia que hoy ponemos sobre la mesa es la de Noemí, quien quedó con su cuenta en ceros después de caer en una estafa que utilizó el nombre de la agencia de viajes Expedia. Para contarnos de este caso y cómo opera este esquema, hoy tenemos con nosotros a Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien ha seguido el tema desde muy cerca. Un grupo de estafadores ha creado todo un esquema pulido de manera milimétrica para desfalcar cuentas bancarias de usuarios que intentan reservar viajes o hacer cancelaciones de reservas previas realizadas desde la página oficial y/o la aplicación de Expedia. Hay víctimas que incluso han denunciado que fueron estafadas por más de 200,000 pesos. Y lo más increíble de todo esto es que en algunos casos el dinero ha terminado en cuentas de casinos manejadas por PlayDoIt y Codere. Los estafadores, que se identifican como agentes de Expedia, utilizan todo un esquema de call center con diferentes líneas telefónicas, entre las que figuran los números 800-351-0715, 800-351-0589, 800-351-0577 y también la terminación 0579. La estafa comienza así. Cuando los usuarios que buscan cancelar o modificar una reserva que ya realizaron desde la página oficial de Expedia, o cuando intentan agendar algún viaje con Expedia pero con la ayuda de algún agente, ellos llaman a alguno de los números que les mencioné anteriormente, porque son los que aparecen en Google a la cabeza de las búsquedas. Esto ostentándose como los números oficiales de atención a clientes de Expedia. Cuando les toman la llamada, son atendidos por supuestos agentes de viajes que se identifican como trabajadores de la transnacional de viajes Expedia. Una de las víctimas contó a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que realizó la compra de un viaje desde la aplicación oficial de Expedia. Días más tarde, cuando intentó cancelar su reserva, no pudo contactarse con nadie desde la aplicación, así que buscó en Google el número de atención a clientes, algo que seguramente cualquier persona ha hecho, buscar información en Google. El primer número que le apareció en los resultados fue uno de esos 800-351 que les mencioné anteriormente, donde el supuesto agente de viajes que la atendió para hacer el proceso de cancelación, con solo solicitarle el número de reserva, supo con qué tarjeta bancaria hizo la compra y más información personal, incluido su nombre completo. Cuando la víctima escuchó la información confidencial que solo Expedia podía tener, porque la proporcionó al momento de hacer la compra en la aplicación, ella consintió que se le hicieran una serie de cargos extra que los estafadores argumentaron que se estaban realizando en nombre de Expedia para proceder con la cancelación. Los cargos se repitieron porque los supuestos agentes le decían que no aparecían en su sistema los pagos y debía hacerlos nuevamente. Días después, los estafadores siguieron en contacto con la víctima. Jamás bloquearon los números y argumentaban que estaban dando seguimiento a su cancelación, pero lo que realmente querían era más dinero. Cuando la víctima se negó a consentir más cargos porque vio que todos los previos sí estaban en firme en su cuenta, también se dio cuenta que esas transacciones terminaron ligadas a operaciones con cuentas de casinos y casas de apuestas manejadas por sitios como Codere y PlayDoIt. MSCI confirmó que el sistema de estafa está tan bien estructurado que incluso cuenta con una página oficial cuyo dominio fue registrado en octubre pasado desde Lituania. Vía Facebook, más de 1,600 usuarios
reportan haber sido estafados bajo el mismo esquema y sus testimonios pueden leerse desde la página oficial llamada Expedia México Demanda Colectiva. Reservas que en un inicio no costaron más de 5,000 pesos fueron utilizadas por estos estafadores para sustraer en algunos casos más de 200,000 pesos a cada víctima. Todo siempre ostentándose como agentes de viaje de Expedia y proporcionando a las víctimas información confidencial a la que los usuarios desconocen cómo es que tuvieron acceso. Pese a que la mayoría reporta haber denunciado la estafa ante el Ministerio Público, Conducef y Profeco, las líneas telefónicas siguen activas y las víctimas se siguen acumulando. Esta estafa pone sobre la mesa la vulneración de los datos personales de los clientes de las páginas oficiales de Expedia. También la autorización de Google para rankear números fraudulentos a la cabeza de sus búsquedas y el dinero depositado en casas de apuestas que podría ser rastreado si las autoridades no ignoraran las centenas de denuncias que han sido presentadas en los últimos meses. Mientras el Mundial de Fútbol está a unos meses de distancia, estos estafadores siguen acumulando víctimas a nombre de Expedia y el evento deportivo podría ser su nueva meta si nadie hace nada para detenerlos. Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos. Casos como este nos recuerdan que las estafas digitales se perfeccionan cada vez más y que tener la mayor cantidad de información sigue siendo nuestro primer escudo. Y bueno, del abuso privado, vámonos ahora al abuso público, porque cuando se trata de corrupción parece que el menú siempre está completo. El siguiente tema nos recuerda lo fácil que para algunos funcionarios es convertir los recursos públicos en una extensión de su crédito personal. Hablamos de Giovanna María González Cerezo, exdirectora de Administración y Finanzas de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos, quien fue denunciada por el presunto desvío de 2 millones de pesos en comidas fuera de horarios laborales, personal bajo su mando sin evidencia de asistir y trabajar, y el uso excesivo de la tarjeta institucional para comprar gasolina, entre otras irregularidades. Para contarnos a detalle, esta mañana está con nosotros Eduardo Buendía, periodista de nuestra organización. Esta semana en Mexicanos contra la Corrupción dimos a conocer un caso que ocurre en la Auditoría de Morelos, en donde a Giovanna María González Cerezo, quien era directora de Administración y Finanzas de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos, fue denunciada porque habría utilizado recursos públicos para aprovechamiento personal. Además, también se le señala de haber tenido a colaboradores bajo su tutela cuando ella ocupó esta dirección, pues de personal del cual no hay registro de que se haya presentado a trabajar. También irregularidades, por ejemplo, con el pago de nóminas, es decir, no se sabe si las cuentas bancarias a las que se les depositaba el salario realmente estaban adscritas a estas personas contratadas. Y también el caso de contratos de vigilancia en los cuales pues se contrataba a cierto personal y ya al momento de que estas empresas contratadas brindaran el servicio, resulta que no todas las personas contratadas llegaban a trabajar. Bueno, todo este caso y todos estos puntos que les estoy platicando pudieron haber incurrido en el quebranto de más o menos 2,401,000 pesos, que bueno, fue el impacto al erario por estas omisiones y también por estos gastos. En el caso del aprovechamiento personal, en Mexicanos contra la Corrupción presentamos dentro de esta investigación diversas facturas que tienen que ver, por ejemplo, con gastos en alimentación, algunos superiores a los 4,000 pesos, pero algo que ocurrió aquí de manera muy extraña es que algunos de estos pagos se realizaron en días y horarios no laborales, o algunos se realizaron fuera de Cuernavaca, lo que indica que fueron muy lejos de donde se encuentra este órgano auditor. Bueno, en resumen, todo lo que se está investigando, como les decía, engloba una cantidad de 2.4 millones de pesos, de los cuales 152,000 pesos habrían sido utilizados para consumo de alimentos que pues están bajo sospecha que no estén debidamente justificados. En gastos de gasolinas, aproximadamente 57,000 pesos. Por el tema de la nómina no autorizado de personal que no hay registro que se haya presentado a trabajar, personal que estuvo bajo su tutela, son aproximadamente 1.7 millones de pesos que se habrían pagado de manera indebida. Y por el tema de no estar al pendiente de los contratos de vigilancia, se están imputando 522,000 pesos que pudieron formar parte de estos desvíos. Gracias, Eduardo, por esta información tan clara. Si quienes deben vigilar y auditar el uso del dinero público son exactamente quienes lo desvían, bueno, pues estamos ante una ironía que nadie pidió para el brunch de hoy, pero que se sigue sirviendo con frecuencia.
Y hablando de ironías y contradicciones, pasemos a un tema que ha revuelto la conversación pública, la marcha del pasado 15 de noviembre. Si escucharon las noticias en estos días, sabrán que desde el poder se intentó descalificar la movilización diciendo que era de derechas, que era pagada, que era reaccionaria, pero lo más extraño fue escuchar que el problema era que no había jóvenes, que la generación Z no formaba parte de este movimiento, como si la indignación tuviera requisito de edad. Como si los problemas que vivimos los ciudadanos, corrupción, inseguridad, desabasto de medicamentos, violencia, le pegaran solo a quienes tienen menos de 30 años. Pero la realidad es más compleja, más plural y muchísimo más humana. Para entender este contexto está con nosotros María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo no sé qué opina usted, pero lo que yo veo, lo que yo vivo, es que las sociedades, la política, los negocios, las empresas, las escuelas son irremediablemente intergeneracionales. Lo intergeneracional es algo muy simple. Se refiere a que una cosa, un proceso, una demanda afecta o relaciona a varias generaciones. Casi todo en nuestras vidas es intergeneracional. Por eso me sorprende tanto que la narrativa en contra de la marcha del 16 de noviembre pasado se haya centrado en que no fue una marcha de jóvenes. La marcha fue convocada por la generación Z y se unieron todos aquellos que creemos en la libre manifestación y en la libre o en el derecho a la libre asociación. ¿Y por qué fuimos hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños, etcétera, clases sociales de diferente tipo? Pues porque todos tenemos demandas legítimas que exigir al gobierno. Esas demandas, en efecto, son muy diversas. Algunas son propias de los jóvenes que están demandando mayor empleo y sobre todo mayores oportunidades, pero muchas otras, como la violencia, nos afectan a todos por igual. Como, por ejemplo, el que las autoridades estén muchas veces penetradas por el crimen organizado, pues afecta a colonias enteras, a municipios enteros, estados enteros e incluso a la federación. Las demandas de la población suelen ser transversales, aún las que tienen un propósito, como por ejemplo el de las mujeres. Es una cosa que interesa a toda la sociedad, porque si tú eres padre tienes una hija, y si tú eres esposo tienes una esposa, y si eres hermano tienes una hermana. En ese sentido, las demandas, incluso las de las mujeres, atraviesan a todos estos sectores. No hay narrativa, creo yo, oficial que alcance a tapar la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de las demandas legítimas que se expresaron el día 16 de noviembre. ¿Hubo violencia? Sí. ¿Hubo agresiones a policías? Sí. La mayoría de ellas fueron por infiltrados, o eso que se llama el bloque negro, también. Pero lo que también percibimos fue una disparidad entre el tratamiento que se dio a aquellos policías que rompieron el protocolo, y mi solidaridad para aquellos que no lo rompieron y también fueron víctimas de agresiones, pero hubo un tratamiento totalmente desigual. En un caso, suspensión para algunos policías que cometieron actos violentos, y en el otro caso a manifestantes que se les acusó incluso de tentativa de homicidio, algo totalmente desproporcionado. Pero en cualquier caso, igual que exigimos investigación para unos y para otros, castigo para unos y para otros, también exigimos que se escuchen las demandas de diferentes sectores de la sociedad y no se pongan oídos sordos a las mismas. Desde mi punto de vista, en todo caso, bienvenidos los jóvenes a la política en todas sus expresiones, y les agradecemos la convocatoria a la movilización. Yo tengo 70 años y me siento orgullosa de su capacidad de convocatoria a causas con las que comulgo, porque también me afectan a mí. De lo que sí, de plano, no me puedo sentir orgullosa es de que tengamos un gobierno que no entienda que en las manifestaciones como la del sábado, los ciudadanos, muchos ciudadanos, dicen cosas, muchas cosas. Ojalá y escuchen. Gracias, María Amparo, por poner sobre la mesa lo que sí importa: los datos reales, las condiciones reales y las voces reales. La reacción del gobierno frente a esta marcha fue tan desproporcionada que necesitamos detenernos un momento aquí.
Pese a que a los actos violentos vinieron de grupos no identificados, el saldo incluyó detenciones arbitrarias, agresiones contra manifestantes, periodistas y una criminalización que parece diseñada para silenciar la protesta. Vamos a ver por qué. La Fiscalía de la Ciudad de México pretende procesar a algunos detenidos por homicidio en grado de tentativa, un delito cuya pena puede llegar a 20 años. Penas, por cierto, más altas que las que enfrenta Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la Barredora, o el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien recordamos por malversar miles de millones con un esquema de empresas fantasma, ambos investigados por asociación delictuosa. No nos malinterpreten, en Mexicanos contra la Corrupción condenaremos siempre el uso de la violencia, venga de donde venga. Lo que aquí cuestionamos es cómo el gobierno muestra tanto mano dura contra manifestantes, mientras ni siquiera se ha dignado a investigar al senador Adán Augusto, quien cuando fue gobernador de Tabasco, nombró a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad. Y solo basta con que googlees su nombre junto a la palabra corrupción para que seas testigo de todos los escándalos asociados a su nombre. Y también cuestionamos la opacidad en el proceso de detención de estos jóvenes. Para ayudarnos a entender cómo llegamos a este punto, nos acompaña Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. Lo que vimos el 15 de noviembre es muy grave por varias cuestiones. Primero, por cómo en días previos, desde el oficialismo, incluso en voz de la propia presidenta Sheinbaum, se pretendió deslegitimar la marcha, haciendo creer que hay protestas legítimas e ilegítimas según quien participe y según las demandas que se pongan en el espacio público. Incluso es irresponsable de poner en la conversación pública información exagerada, información no verificada sobre quienes estaban detrás de la protesta con la finalidad de deslegitimarla. Por otro lado, el despliegue de vallas y de bloques de concreto a la entrada al Zócalo, pues generaron condiciones propicias que pusieron en peligro a los manifestantes, cosa que además se confirmó a partir de la intervención de grupos violentos. La violencia, por supuesto, tiene que ser condenada, pero sobre todo investigada y sancionada, y se tiene que partir de la premisa de que los individuos y grupos violentos deben ser aislados del resto de la manifestación si esta es pacífica, situación que no pasó, porque ahí viene otro elemento preocupante, y fue que ante la refriega suscitada por estos grupos violentos, la policía reaccionó de manera represiva, golpeó brutalmente a muchas personas. En la Ciudad de México tenemos documentado que al menos 6 periodistas fueron duramente agredidos, incluso intentaron despojarlos de su equipo de trabajo, pero también vimos cómo manifestantes que estaban ahí simplemente viendo lo que estaba pasando también fueron agredidos por los elementos policíacos. Peor aún, ha ido saliendo información de personas que sin deberla ni temerla pues están sujetas a un proceso penal, y bueno, la gravedad de las imputaciones, incluso por tentativa de homicidio, da cuenta pues de un afán criminalizador de la protesta. De verdad es muy lamentable que, a pesar de experiencias en el pasado donde hay intervención de grupos violentos, la policía de la Ciudad de México sea incapaz de cumplir con sus propios protocolos y que reaccione de esta manera, pues que es francamente contraria a derechos. Leopoldo, gracias por tu claridad y por recordarnos que sin derecho a protestar no podemos hablar de democracia. Y ya que hablamos de libertades, tenemos que cerrar con algo que está en el corazón de todo esto: la libertad de expresión. El gobierno insiste en que hay libertad de expresión porque, y lo pongo entre comillas, no se persigue a nadie. Pero la realidad es otra. Desde las mañaneras se estigmatiza, se señala y se pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo. Y afuera, en las calles, la violencia contra periodistas sigue siendo una constante. El libro No me pudiste matar, del periodista Ciro Gómez Leiva, es testimonio directo de esa violencia y de la impunidad que la acompaña. Hoy nos acompaña Ciro, a quien le agradecemos profundamente estar aquí. La libertad de expresión no es una categoría abstracta, nunca lo ha sido en la historia del periodismo, no lo ha sido en México y no lo es en el mundo. La libertad de expresión es el espacio que tiene un periodista o que tiene un consorcio, una empresa editorial para poder hacer su trabajo. Hay momentos, quizá porque el conflicto, porque
las tensiones no son tan grandes que parece que ese espacio se ensancha. Para mí la libertad de expresión ha sido, desde que empecé a hacer esto hasta esta noche o esta tarde, es un espacio de confrontación, es un espacio de maniobra, ¿no? ¿Existe la libertad de expresión en México en zonas dominadas por los grupos criminales? Por supuesto que no. En muchos territorios hoy de México donde no podemos entrar, donde no puede entrar nadie a hacer trabajo, por supuesto que no. En la Ciudad de México, por supuesto que sí. Y ahí está Mexicanos contra la Corrupción, que si bien no es una empresa editorial, por cierto, saludos a la querida María Amparo, que hacen un trabajo recuperado por los medios de comunicación. Y hay muchos periodistas, editorialistas, reporteros, periódicos, revistas, programas de radio, programas de televisión, que con sus limitaciones, con sus miedos, con su prudencia, con lo que quieras, hacen trabajo. Entonces, yo más que hablar de libertad de expresión, te diría posibilidad de hacer trabajo periodístico en México. Lo hubo con López Obrador y lo sigue habiendo hoy. ¿Riesgos? Sí, hay riesgos. Hay respuestas muy duras por parte del poder, las hay. Respuesta: no es libertad de expresión, para mí no es una categoría académica, abstracta, filosófica. Es un espacio que se ocupa o se cede. A veces lo tienes que ceder. ¿Quién se va a poner a hacer trabajo periodístico en las zonas tomadas por un grupo criminal? En Poza Rica, por ejemplo. Bueno, Poza Rica no tanto, en los poblados aledaños. Y que se puede ejercer y que se hace, y que en ocasiones con trabajos muy notables se consigue en lugares como la Ciudad de México u otras ciudades del país. Ciro, gracias por compartir y por seguir haciendo periodismo con valentía en un país donde informar puede costar la vida. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.